uso de un simulador de circuitos bastante sencillo que nos va a permitir poder verificar los cálculos teóricos en un circuito resistivo en corriente directa. Yéndonos primero a la parte teórica, se nos presenta un circuito en el que están los valores de las resistencias, la corriente, pero no se sabe el valor de voltaje necesario para poder desarrollar esa corriente. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, el primer paso, como es un circuito en serie, es, ya que tenemos los valores de cada una de las resistencias, es poder averiguar la resistencia total. El valor de la resistencia total en un circuito en serie es esa suma lineal de los valores de cada resistencia, dándome como valor de resistencia total unos 4 kiloohmios. Eso nos permite dibujar ahora un circuito equivalente, donde ya tenemos la corriente que se indicaba desde el principio y la resistencia de 4 ohmios, pero sigue siendo una incógnita el valor de este voltaje. ¿Cómo calcularlo? Con ley de Ohm. Haber hecho la reducción del circuito me permite ya tener estos dos valores, tanto corriente como resistencia. Sustituyéndolos directamente me va a dar que ese voltaje son 16 voltios. Estos 16 voltios son los 16 voltios de la fuente. Ahora, un detalle importante, no olvidar en un circuito en serie que la corriente en cada una de estas resistencias, cada uno de los componentes de un circuito en serie, la corriente es igual. Por eso es que podemos expresarlo como que la corriente en cada una de esas resistencias es igual a la corriente total, es decir, 4 miliamperios. Entonces noten que ya el circuito tenemos todos los datos. Inicialmente se nos estaba pidiendo calcular solo la tensión, pero ¿será que puedo también averiguar las tensiones independientes, las caídas de tensión en cada resistencia? Sí lo podemos hacer con ley de Ohm. Está el cálculo de cada una de esas tensiones. Ahora, cuando estamos trabajando en un circuito de forma teórica, hay distintas formas para poder verificar matemáticamente si nuestros cálculos han estado bien hechos. Porque podría suceder que tal vez nos apresuramos a hacer un cálculo, introdujimos mal un valor en la calculadora, entonces hay formas de poder verificar los cálculos. Por ejemplo, en este caso, cada una de estas caídas de tensión, si las sumamos, tiene que dar el valor de la fuente. Y ese es precisamente el dato. Noten cómo la tensión de la fuente es la suma individual de cada una de estas tensiones. Ahora, eso nos conduce a algunos recordatorios muy importantes para el circuito en serie. Por ejemplo, un amperímetro en un circuito en serie se conecta en serie. Noten que si esto representa el amperímetro está en serie, es como si yo levantara los dos cables e introdujera ahí el amperímetro y lo conectara. Sin embargo, un voltímetro se conecta en paralelo. No hay necesidad de levantar ningún cable ni desconectar nada. Entra directo en paralelo. No olvidemos esos datos porque son básicos para nuestros circuitos, no solo en forma teórica, sino que también en la vida real. Ahora, ¿cómo poder verificar nuestros cálculos utilizando un simulador? Vamos a tener exactamente el mismo circuito con los mismos datos, igual a como se presentaba en la presentación teórica. Hacemos igual la reducción del circuito de cada una de esas resistencias para tener una resistencia total. Manejamos la misma corriente que el circuito propone y haciendo el circuito equivalente final tenemos que esa tensión son 16 voltios. Pero, ¿para qué me sirve el simulador en este caso? Bueno, podemos valernos de los distintos instrumentos de medición que hay en un simulador para verificar cada dato. Noten que aquí he colocado 3 amperímetros para ver si realmente esa corriente es igual en cada componente. Luego, un voltímetro en cada una de las resistencias e inclusive para ver la caída de tensión sobre la misma fuente. Recuerden, eso sí que estamos trabajando con valores ideales. Vamos a darle inicio a la simulación y noten cómo cada uno de estos valores son precisamente los mismos que encontramos en nuestro análisis teórico. Noten cómo el voltímetro, al medirme la caída de tensión sobre esa misma fuente, son los mismos valores. Vamos con las corrientes. La corriente en esta primera resistencia, los 4 miliamperios. En la segunda resistencia, también 4 miliamperios. En la tercera resistencia, 4 miliamperios. Eso entonces nos verifica
que la teoría que pudimos tener en nuestros cálculos efectivamente es correcta, porque coincide con los valores de simulación o qué hay de los valores en la tensión. Tenemos los 240 milivoltios, 4.8 voltios y 10.96 voltios. Si sumamos estas tres tensiones, de nuevo me va a dar la tensión inicial, que era la que se estaba tratando de averiguar en este circuito. Entonces, ¿sirve o no un simulador? Bueno, sí, efectivamente. Nos ha permitido poder tener un cálculo bastante real y aproximado de los valores que esperábamos obtener en nuestro circuito. Espero que les haya sido de bastante provecho. Nos vemos en otra oportunidad.